Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Esta semana vamos a estar meditando sobre Moisés. Moisés, libertador y legislador. El tema de hoy es la preparación de Moisés durante 80 años. Encontramos en Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron hermoso niño y no temieron el decreto del rey. Luego los versículos 24 al 26. Por la fe Moisés, siendo ya mayor, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar temporalmente del placer del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la remuneración. Éxodo capítulo 1. Los invito a abrir sus Biblias para que juntos podamos meditar, estudiar la palabra del Señor. Y vemos aquí en Éxodo capítulo 1, comenzando con el versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. La historia secular dice que este no solamente era otro rey, otro faraón, sino que era otra dinastía. Por eso dice no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Seguimos leyendo en el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, o sea varón, matadlo, y si es hija, entonces viva. Versículo 17 de Génesis capítulo 1. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Versículo 22 de nuevo. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo. O sea, ahora no solamente había que tener problema con las parteras, que más bien estaban del lado de los hebreos, sino que ahora todo el pueblo egipcio, si escuchaban llorar a un niño, entonces se fijaran y si era niño, varón, entonces que lo echaran al río y preservaran la vida de las niñas. Seguimos leyendo en Éxodo capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Entonces tomemos nota que los padres de Moisés ambos son levitas. La que concibió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, que se llamaba Miriam, algunas traducciones dicen María, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Cómo supo ella que era de los niños de los hebreos? Porque era circuncidado. Entonces ella inmediatamente reconoció, de los niños de los hebreos es este.
Entonces su hermana, que estaba por ahí escondida, viendo a ver qué le pasaba a su hermano, se vino corriendo y entonces le dijo a la hija de Faraón, versículo 7, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Fíjense, la hermana de Moisés entonces llega y le dice a la hija de Faraón, ¿qué te parece si voy a traer a una de las madres de las hebreas para que te críe este niño de parte tuya? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. A ver, ¿dónde están todas las madres ahí que quieren que les paguen para que críen a sus hijos? Imagínense, la madre de Moisés está criando a su hijo y le están pagando para que lo haga. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Qué crianza le dio la madre de Moisés a su hijo? Que durante el tiempo, los años, no sabemos exactamente cuántos, ella lo crió, posiblemente hasta los 12. Ella lo llevó donde la hija de Faraón, ya él había sido formado conforme a la palabra de Dios. Todavía no estaba escrita, pero ellos venían recibiendo la palabra de Dios en una forma oral y conocían la palabra del Señor, y la madre y el padre de Moisés habían aprovechado el tiempo que estaba en casa y lo fueron formando. En Hebreos capítulo 11, encontramos aquí en el versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron hermoso niño y no temieron el decreto del rey. Y luego dice, por la fe Moisés, siendo ya mayor, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar temporalmente del placer del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la remuneración. Una vez que Moisés fue entregado a la hija de Faraón, y ella lo tuvo durante el siguiente tiempo, ella entonces lo formó a las costumbres de los egipcios. Cuando Moisés tenía 40 años de edad, entonces él salió y dice, versículo 11, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y vamos a ver más adelante en otro programa, vamos a ver los detalles en cuanto a esto. La cosa es que él tuvo que huir por su vida, y una vez que él huyó por su vida, entonces él fue a parar a Madián. Vamos a recoger la historia aquí en el versículo 15, Faraón acerca de este hecho procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora, Dios está preparando a Moisés. De hecho, la preparación de Moisés fue 80 años, 2 periodos. El periodo de 40 años en Egipto, primeramente con su madre, donde ella le enseñó la palabra de Dios, que era oral en ese entonces, y lo entrenó, lo formó como lo forman los hebreos, y él luego fue formado por la hija de Faraón. Lo estaban preparando para que se sentara en el trono de Egipto. Pero cuando él salió y vio que estaban maltratando a sus hermanos, él se identificó con el pueblo de Israel. Él se identificó con los hebreos. Y el escritor de los hebreos dice que él rechazó aquello y prefirió aliarse con los hebreos buscando lo que venía después por promesa del Señor. Ahora está en Madián y ahora Dios está preparándolo. Son los segundos 40 años. Recuerde que el número 40 es el número de la prueba. Los primeros 40 años en Egipto, los segundos 40 años en Madián. Dice aquí, versículo 16, estando sentado junto al pozo, 7 hijas
que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. O sea, Moisés venía vestido como un egipcio. Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadlo para que coma. Moisés entonces vino y estuvo ahí con ellos, pero dice el versículo 21, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Entonces, Dios está formando a Moisés. La formación de Moisés es 40 años en Egipto y 40 años en el desierto. Cuando Dios nos llama, Dios nos manda a prepararnos. De hecho, el llamamiento a predicar, el llamamiento a pastorear, el llamamiento a servir a Dios, es un llamamiento a estudiar. Y necesitamos entonces dejar otras cosas. Posiblemente se interrumpieron otros planes que teníamos. Tal vez estábamos estudiando para otra carrera, para otra cosa. Dios nos llamó ahora. Ahora, eso no significa que debemos de dejar de prepararnos secularmente. Dios quiere hombres preparados también. Pero la prioridad es la preparación para la predicación de la palabra del Señor. Dios le dijo a Timoteo a través del apóstol Pablo que prediques la palabra. Y nosotros necesitamos entonces prepararnos para predicar la palabra. Necesitamos recibir de otros que han caminado este camino, que han andado este camino y que ahora ellos quieren transmitir sus conocimientos a nosotros. Es muchísimo más rápido. No hay nada que podamos aprender en un seminario, en un instituto bíblico, que no podemos aprender por nuestra cuenta. Pero podemos aprender en 3, 4, 5 años en una institución dedicada a eso, y que nos llevaría 40, 50, 60 años por cuesta nuestra. No hay nada que nosotros podamos aprender en un seminario, en un instituto bíblico, que no podamos aprender por nuestra cuenta. La palabra de Dios y estudiando otros libros, pero nos puede llevar 20, 30, 40 años en la preparación, mientras que en una institución nos puede llevar 3, 4, 5 años. Y entonces arrancamos. No significa tampoco que cuando nosotros nos graduamos de una institución bíblica ya sabemos todo. Eso sería un grave error pensar eso. No, eso significa que ya tenemos las herramientas necesarias para poder seguir estudiando. Ya tenemos el conocimiento básico que necesitamos para que podamos seguir preparándonos y seguir estudiando para poder compartir. De hecho, la preparación nunca termina. Nunca podemos decir, ya terminé, ya yo sé todo lo que hay por saber, ya yo tengo todo el conocimiento que necesito tener. No, necesitamos seguir estudiando, seguirnos preparando para poder servir mejor. O sea, la idea es compartir lo que sé y luego seguir aprendiendo, seguir estudiando para luego compartir lo que ahora estoy aprendiendo. Seguir estudiando, seguirnos preparando. Entonces Moisés se fue preparando. Dios preparó a Moisés 40 años en Egipto, tuvo que huir por su vida, era parte del plan de Dios también, para que entonces fuera a Madián. Y esos 40 años que Madián estuvo apacentando las ovejas de su suegro, estaba también preparándose, porque esas ovejas estaban siendo ejemplo, era la escuela para que él, años más tarde, iba a conducir a las ovejas de Israel. Él conoció dónde estaban las aguas, él conocía dónde estaba todo lo que estaba en aquella región, ahí en Madián. Él ya lo conocía. Entonces alguien dijo que estuvo 40 años en la Universidad de Egipto y otros 40 años en la Universidad de Dios, en el desierto, preparándose, continuando su preparación para poder estar en condición de poder servir al Señor. Dios lo ha llamado a usted a servir, entonces Dios lo ha llamado a prepararse. Necesita seguir su preparación, pero ahora con otro énfasis, ahora con otra especialidad,
preparándose para servir, preparándose para guiar las ovejas del Señor, para instruirlos, para alentarlos, para guardarlos, y cuidado con garrotearlos. No son las ovejas del Señor, no son suyas, son las ovejas del Señor. Las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado para que nosotros las pastoreemos son del Señor, no son de nosotros. No tenemos derecho a garrotearlas. A algunos pastores les encanta y yo voy a garrotearlos. Esta es la palabra de Dios y yo los voy a garrotear. No, esa no es la intención del Señor. Inclusive cuando Jesús tenía que reprimir, lo hacía siempre con amor. Y nosotros necesitamos también aprender a hacer las cosas con amor, con disciplina, con adiestramiento, con preparación, pero siempre con amor. Porque de eso depende que nosotros podamos ser para ellos lo que ellos necesitan que nosotros seamos y lo que Dios necesita que nosotros seamos para la honra y para la gloria del Señor. Dios preparó a Moisés 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y lo llamó para que sirviera 40 años. O sea, la preparación de Moisés fue 80 años de preparación para 40 años de servicio. Y eso nos debe indicar la importancia de la preparación, la importancia de estar listos para servir al Señor, para hacer todo lo que Dios quiere que nosotros seamos, la excelencia que Dios quiere de sus hijos, que Dios quiere de sus siervos, para que nosotros podamos ser para otros lo que Dios quiere que seamos y lo que ellos necesitan que seamos. Y si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y aceptó a Cristo como Salvador personal, no le voy a decir que esta es la única oportunidad, no le voy a decir que es la última oportunidad, pero sí le voy a decir que nunca habrá una mejor oportunidad que ahora mismo. Ahí donde usted está, puede reconocer que es pecador, pecadora, arrepentirse de todo corazón de sus pecados y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Dígale al Señor, yo soy pecador, pecadora, reconozco que he pecado y confío en Jesucristo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, yo lo recibo, yo lo acepto como el sacrificio mío, que Él tomó mi lugar y lo recibo por fe. Yo creo que lo que Jesucristo hizo, lo hizo por mí. Lo recibo. Ahora quiero entrar a formar parte de la familia de Dios, donde Dios es mi Padre, Jesucristo es mi Salvador personal y mi hermano mayor, el Espíritu Santo es mi compañero y mi consolador inseparable, y ahora formamos parte de la familia de Dios, donde somos hermanos en Cristo y estamos juntos aprendiendo a agradar al Señor, a servir al Señor, a vivir por el Señor. Si usted ha tomado esta decisión o cualquier otra decisión que está tomando, me gustaría que lo comparta, me gustaría saberlo. Escriba a ministerioshermanowalter@gmail.com. Ahí está la dirección en la pantalla para que usted pueda también contactarnos, para que pueda comunicarse con nosotros, o puede hacerlo también por WhatsApp o puede hacerlo por mensaje. El área 506, estamos en Costa Rica, el área 506-8708-5569. Me encantaría escuchar de usted esta semana, me encantaría saber de usted hoy. Saque tiempo y mándeme una nota al correo electrónico o una nota al celular. Dios lo bendiga. Muchas gracias por la atención prestada al programa de hoy. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿por qué a Jesús no le quebraron las piernas en la cruz? Jesucristo es el Cordero de Dios. Esto empieza en la Pascua, en Éxodo capítulo 12. Los invito para que vayan a buscar sus Biblias y que estudiemos juntos la palabra del Señor. Posiblemente ya tienen su Biblia abierta hoy. Dice en Éxodo capítulo 12: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. El mes de Abib era el 7º mes, y Dios ahora lo está estableciendo como el primer mes. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes,
Tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Ahora tomen nota aquí del versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. O sea, debían reservarlo, e inclusive más adelante los israelitas tomaban 2 para estar seguros que uno no tenía problemas, para estar seguros que tenían uno. Entonces lo separaban el día 10, comenzaban a observarlo, a ver que no tuviera ningún defecto, y entonces ya tenían uno. Y el día 14, dice el versículo 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vamos ahora al versículo 46 de Éxodo capítulo 12, donde dice: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. O sea, el animal era sin defecto, y si le quebraban un hueso, entonces dejaba de ser sin defecto. Entonces no podían quebrar el hueso del cordero de la Pascua. Vamos ahora a Números capítulo 9 y el versículo 12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Ahora vamos al Salmo 34, 20. Salmo 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Muy bien, ahora vamos al cumplimiento en el caso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué a Jesús no se le quebró hueso en la cruz? Bueno, porque era el Cordero de la Pascua. Recuerda cuando Juan el Bautista lo señalaba: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesucristo es el cumplimiento de la Pascua. Cuando se instauró la Pascua en la salida de Egipto, estaba señalando hacia Jesucristo. De hecho, en 1 Corintios capítulo 10 dice que el viaje de los israelitas es tipo del viaje del cristiano. La salida de Egipto señala o tipifica la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua es lo que marca la salida. O sea, hubo 9 plagas y la 10ª, que es la muerte de los primogénitos. En todas las casas hubo un muerto esa noche. En las casas de los egipcios el muerto era un primogénito, y en las casas de los hebreos el muerto era un cordero, el cordero de la Pascua, que tomó el lugar del primogénito. Por lo tanto, ese cordero de la Pascua que marcó la salida de Egipto está señalando hacia Jesucristo, que, por decirlo así, marca el arranque, marca la salida de la vida cristiana. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, entonces nos apropiamos el Cordero de Dios para nosotros. Ese Cordero de Dios, entonces no podía sufrir que se le quebrara ningún hueso. Vemos aquí en Juan capítulo 19, estamos en la crucifixión, donde dice aquí en el versículo 32, Juan 19, 32, y vinieron los soldados y quebraron las... Bueno, vamos a retroceder, vamos a el versículo 31, Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues el día de aquel sábado era grande, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. Quiero explicar un poco aquí. Primero, el cordero se sacrificaba y se participaba en el 14 Abib. La forma de celebrar el día los hebreos era del atardecer al atardecer. Entonces, a la usanza nuestra, ellos estarían comenzando el día anterior, a eso de las 6 de la tarde, al ponerse el sol. Y eso ya es la tarde, y luego el día, cuando amanece, es la mañana del día. Así que 14 Abib empezó la tarde anterior
al atardecer, que fue cuando Jesús participó en la Pascua la última vez y que él dijo, mucho he deseado participar de esta Pascua con vosotros. Luego instituyó la Cena del Señor, luego vino su predicación camino al Monte de los Olivos, sus últimas palabras de instrucción. Luego él fue tomado preso, lo crucificaron. Cuando Jesús estaba entregando su espíritu a eso de la hora nona, a las 3 de la tarde, era cuando Israel estaba sacrificando el Cordero de la Pascua. Entonces, Él era el Cordero de la Pascua. Juan el Bautista lo señaló como el Cordero de la Pascua. Entonces, ellos quebraban las piernas de los que estaban siendo colgados para que murieran más rápidamente. Vinieron los soldados, versículo 32, y quebraron las piernas al primero y así mismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué no le quebraron las piernas a Jesús? Porque Él era el Cordero de Dios. Porque hubiera echado a perder la imagen y ellos debían preservarlo, y Dios no permitió que le quebraran las piernas a Jesús, ya estaba muerto. En cambio el soldado lo que hizo fue traspasar su costado. Muchas gracias por su pregunta hoy, estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.